Empecemos el módulo 1. La bacteria Legionella, la legionelosis y las biopelículas y los factores físico-químicos del agua. La bacteria Legionella, un habitante invisible del agua, un microorganismo que siempre estuvo ahí. Antes de que la Legionella tuviera nombre, antes de que se asociara a brotes o a sistemas de climatización, ya formaba parte del entorno natural. Habitaba en ríos, lagos, suelos húmedos y aguas subterráneas sin llamar la atención. Era simplemente uno más entre los innumerables microorganismos que conforman los ecosistemas acuáticos. Su descubrimiento no se produjo por una búsqueda científica deliberada, sino como consecuencia de una crisis sanitaria. A partir de ese momento, la bacteria pasó de ser desconocida a ocupar un lugar relevante en la salud pública. Sin embargo, es importante entender que no apareció entonces. Siempre estuvo presente, solo que en condiciones donde su impacto sobre el ser humano era prácticamente inexistente. Este matiz es fundamental. La Legionella no es un agente externo que invade nuestros sistemas, sino un microorganismo ambiental que aprovecha determinadas circunstancias para multiplicarse y alcanzar niveles que pueden resultar problemáticos. Características generales de la bacteria. Desde el punto de vista microbiológico, la Legionella pertenece a un grupo de bacterias relativamente complejas en su comportamiento. Es un bacilo gram-negativo, de pequeño tamaño, que requiere oxígeno para sobrevivir y que presenta una notable capacidad de adaptación a distintos entornos. Pero más allá de su clasificación, lo que realmente define a esta bacteria es su versatilidad. No se limita a vivir de forma libre en el agua, sino que es capaz de interactuar con otros microorganismos y aprovechar los recursos disponibles en su entorno. Uno de sus rasgos más importantes es su capacidad para integrarse en comunidades microbianas, especialmente en las llamadas biopelículas. En estos ecosistemas microscópicos encuentra protección, nutrientes y estabilidad, factores que resultan clave para su supervivencia. A diferencia de otros microorganismos más sensibles, la Legionella puede resistir condiciones relativamente adversas, lo que le permite persistir incluso cuando el entorno no es óptimo. Esta resistencia no implica necesariamente que se multiplique, pero sí que permanezca latente, esperando condiciones más favorables. La multiplicación, más allá de una simple división. Como la mayoría de las bacterias, la Legionella se reproduce mediante división binaria. En condiciones adecuadas, una célula se divide en dos, y estas a su vez continúan el proceso, generando un crecimiento exponencial. Sin embargo, reducir su multiplicación a este mecanismo básico sería simplificar en exceso su comportamiento. Lo verdaderamente relevante es dónde y cómo se produce esa multiplicación. En medios acuáticos, la bacteria puede crecer de forma libre si existen nutrientes suficientes y condiciones ambientales adecuadas. Pero su desarrollo más eficaz se produce cuando entra en contacto con otros organismos, especialmente con protozoos de vida libre, como las amebas. Dentro de estos microorganismos, la Legionella encuentra un entorno protegido que le permite multiplicarse con mayor eficiencia. Este proceso tiene dos consecuencias importantes. Por un lado, incrementa su número, por otro, le proporciona una mayor resistencia frente a factores externos. De algún modo, este comportamiento anticipa su capacidad para infectar células humanas, ya que utiliza mecanismos similares para sobrevivir en el interior de los macrófagos pulmonares. El papel de la temperatura y las condiciones ambientales. El crecimiento de la Legionella no es aleatorio. Está estrechamente condicionado por el entorno, y entre todos los factores, la temperatura ocupa un lugar central. En aguas frías, por debajo de los 20 degrees C, la bacteria puede sobrevivir, pero su actividad es muy limitada. Permanece en un estado casi latente, sin multiplicarse de forma significativa. A medida que la temperatura aumenta, especialmente entre los 20 y los 45 degrees C, su actividad se incrementa de manera notable. Es en este intervalo donde encuentra las condiciones más favorables para crecer.
Por encima de ciertos niveles térmicos, su viabilidad comienza a reducirse progresivamente. Pero la temperatura no actúa sola. Otros factores como la presencia de materia orgánica, la turbidez, los sedimentos o el estado de las superficies internas de las instalaciones influyen de manera decisiva. La legionela no necesita grandes concentraciones de nutrientes. Le basta con un entorno donde otros microorganismos ya estén presentes. En ese contexto, aprovecha los subproductos metabólicos y se integra en un ecosistema que le resulta favorable. Biopelículas, el refugio invisible. Uno de los elementos más importantes para entender la persistencia de la legionela es la biopelícula. Las biopelículas son estructuras complejas formadas por comunidades de microorganismos adheridos a una superficie y envueltos en una matriz protectora. Se desarrollan de forma natural en cualquier sistema donde haya agua y superficies en contacto con ella, tuberías, depósitos, intercambiadores, etc. Para la legionela, la biopelícula representa mucho más que un simple soporte físico. Es un auténtico refugio. En su interior encuentra nutrientes disponibles, se protege frente a cambios ambientales y establece relaciones con otros microorganismos, incluidos los protozoos que facilitan su multiplicación. Además, la biopelícula dificulta la acción de agentes externos, lo que hace que su eliminación completa sea extremadamente compleja. Por ello, en términos preventivos, el objetivo no es tanto erradicarla como controlar su desarrollo. Hábitats naturales y artificiales. En la naturaleza, la legionela se encuentra en concentraciones generalmente bajas. Ríos, lagos, acuíferos o suelos húmedos constituyen su hábitat original. En estos entornos, forma parte de un equilibrio ecológico donde su presencia no supone un riesgo relevante. El problema surge cuando la bacteria coloniza sistemas artificiales diseñados por el ser humano. En estos entornos, las condiciones pueden diferir significativamente de las naturales. Temperaturas más estables y favorables, mayor disponibilidad de nutrientes, superficies que facilitan la formación de biopelículas y, en algunos casos, generación de aerosoles. Las instalaciones de agua sanitaria, las torres de refrigeración, los sistemas de climatización o los equipos recreativos con agua son ejemplos de entornos donde la legionela puede encontrar condiciones ideales para multiplicarse. No es la presencia de la bacteria lo que genera el riesgo, sino la combinación de factores que permiten su crecimiento y posterior dispersión. Un equilibrio frágil. La historia de la legionela es, en el fondo, la historia de un equilibrio entre el microorganismo, el entorno y las condiciones creadas por la actividad humana. Cuando ese equilibrio se mantiene, la bacteria permanece en niveles bajos, sin impacto sanitario. Cuando se rompe, por cambios en la temperatura, en la circulación del agua, en el mantenimiento de las instalaciones, puede producirse un incremento de su concentración y, con ello, el riesgo. Comprender este equilibrio es el primer paso para controlarlo. En definitiva, la legionela no es un enemigo excepcional, ni un fenómeno aislado. Es un microorganismo ambiental que aprovecha las condiciones que le ofrece el entorno. Su capacidad de multiplicarse, de integrarse en biopelículas y de sobrevivir en sistemas complejos la convierte en un elemento a tener en cuenta en la gestión del agua. Pero, sobre todo, nos recuerda algo esencial. El riesgo no está en la bacteria, sino en las condiciones que permitimos que existan. Este principio será la base sobre la que se construyan los módulos siguientes, donde se abordará cómo esa presencia natural puede transformarse en un problema de salud pública y, sobre todo, cómo evitarlo. Hablemos ahora de la enfermedad, de la bacteria al problema sanitario. La presencia de Legionella en el medio ambiente, por sí sola, no constituye un problema. Como se ha visto en el capítulo anterior, se trata de una bacteria ampliamente distribuida en la naturaleza, integrada en ecosistemas acuáticos, donde convive con otros microorganismos, sin generar consecuencias para la salud humana. El problema aparece cuando se produce un cambio de escenario.
cuando las condiciones permiten su multiplicación en sistemas artificiales y además esa bacteria se dispersa en forma de aerosoles capaces de ser inhalados, la situación deja de ser ambiental para convertirse en sanitaria. Es en ese punto donde hablamos de legionelosis. Comprender esta transición de bacteria ambiental a agente de enfermedad es esencial. No se trata de una infección clásica en la que el patógeno circula entre personas, sino de una enfermedad ligada al entorno, a la interacción entre sistemas técnicos y condiciones ambientales. Un mecanismo de transmisión particular. A diferencia de muchas enfermedades infecciosas, la legionelosis no se transmite de persona a persona en condiciones normales. Este hecho, aparentemente sencillo, tiene implicaciones profundas desde el punto de vista epidemiológico. La infección se produce casi exclusivamente por inhalación de aerosoles contaminados, es decir, pequeñas gotas de agua que contienen la bacteria y que, al ser respiradas, pueden alcanzar las vías respiratorias profundas. Este detalle cambia completamente la lógica del problema. No basta con que la bacteria esté presente en el agua. Es necesario que ese agua se transforme en una nube de partículas suficientemente finas como para ser inhaladas. Duchas, torres de refrigeración, sistemas de pulverización o equipos que generan niebla artificial son ejemplos de mecanismos capaces de producir este tipo de aerosoles. Por el contrario, beber agua contaminada no suele representar un riesgo significativo. La legionelosis no es una enfermedad digestiva. Su vía de entrada es el aparato respiratorio, y es ahí donde se desarrolla el proceso infeccioso. La entrada en el organismo. Una vez inhalada, la legionela no actúa como una bacteria convencional. No se limita a colonizar superficies o a permanecer en el exterior de las células. Su comportamiento es más sofisticado. Al llegar a los pulmones, la bacteria es capturada por células del sistema inmunitario llamadas macrófagos, cuya función es destruir microorganismos invasores. Sin embargo, la legionela ha desarrollado la capacidad de sobrevivir y multiplicarse dentro de estas células, utilizando mecanismos similares a los que emplea en su relación con los protozoos en el medio acuático. Este fenómeno convierte a la infección en un proceso más complejo, ya que la bacteria se protege dentro del propio sistema defensivo del organismo. A partir de ahí, la evolución de la enfermedad dependerá en gran medida de la respuesta del huésped. Dos formas de manifestarse. La infección por legionela no siempre produce el mismo cuadro clínico. De hecho, puede manifestarse de dos formas claramente diferenciadas. Por un lado, está la enfermedad del legionario, que es la forma más grave. Se trata de una neumonía que puede evolucionar de manera seria, especialmente en personas vulnerables. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, dificultad respiratoria y, en algunos casos, alteraciones gastrointestinales o neurológicas. Por otro lado, existe la llamada fiebre de Pontiac, una forma mucho más leve, similar a un cuadro gripal. No afecta a los pulmones de forma significativa y suele resolverse por sí sola en pocos días. La diferencia entre ambas no depende únicamente de la bacteria, sino también de la respuesta del organismo. En muchos casos, la exposición a legionela puede pasar incluso desapercibida. Este hecho refuerza una idea clave. La presencia de la bacteria no implica automáticamente enfermedad. La importancia de la susceptibilidad individual. Uno de los aspectos más relevantes de la legionelosis es que no afecta a todas las personas por igual. Existen grupos de población que presentan una mayor vulnerabilidad frente a la infección. Personas de edad avanzada, fumadores o exfumadores, pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, personas inmunodeprimidas y, en general, individuos con patologías debilitantes. En estos casos, la capacidad del organismo para responder a la infección es menor, lo que facilita el desarrollo de la enfermedad. Este factor introduce una dimensión adicional en la gestión del riesgo. No solo importa la presencia de la bacteria o las características de la instalación, sino también quién está expuesto.
Una instalación con un nivel de riesgo moderado puede adquirir mayor relevancia si se encuentra en un hospital o en una residencia de mayores, donde la población es especialmente sensible. El papel de los aerosoles en la dispersión. Los aerosoles son el elemento que conecta el medio ambiente con el ser humano. Sin ellos, la legionela permanecería en el agua, sin capacidad de afectar directamente a las personas. Pero no todos los aerosoles son iguales. Para que exista riesgo, las partículas deben ser lo suficientemente pequeñas como para penetrar en el sistema respiratorio. Las gotas grandes, visibles, tienden a depositarse rápidamente y no alcanzan las vías respiratorias profundas. En cambio, las microgotas, invisibles a simple vista, pueden permanecer suspendidas en el aire y ser inhaladas con facilidad. Este detalle explica por qué ciertas instalaciones, como las torres de refrigeración, tienen un impacto potencial mayor. No solo generan aerosoles, sino que pueden dispersarlos a cierta distancia, ampliando el área de exposición. Brotes. Cuando coinciden los factores. Los brotes de legionelosis no son eventos aleatorios. Son el resultado de la coincidencia de varios factores. Una fuente donde la bacteria se ha multiplicado, un sistema capaz de generar aerosoles, condiciones que favorecen su dispersión y una población susceptible expuesta. Cuando estos elementos se alinean, el riesgo se materializa. Sin embargo, es importante destacar que los brotes son relativamente infrecuentes en comparación con la presencia generalizada de la bacteria en el medio ambiente. Esto demuestra que, en la mayoría de los casos, los sistemas funcionan dentro de un equilibrio que limita el riesgo. El objetivo de la prevención es precisamente mantener ese equilibrio. Una enfermedad ligada a la gestión del entorno a diferencia de otras infecciones, donde el control se centra en el tratamiento del paciente o en la interrupción de la transmisión entre personas, la legionelosis exige una estrategia distinta. Aquí, el foco está en el entorno. La enfermedad no se combate únicamente en el ámbito clínico, sino en el diseño, mantenimiento y gestión de las instalaciones que utilizan agua. Esto la convierte en un ejemplo claro de cómo la salud humana está estrechamente vinculada a la gestión de los sistemas técnicos que nos rodean. La legionelosis es el resultado de una interacción compleja entre un microorganismo ambiental, unas condiciones técnicas determinadas y la vulnerabilidad del ser humano. No es una enfermedad inevitable ni tampoco imprevisible. Es, en gran medida, una consecuencia de cómo gestionamos nuestro entorno. Entender sus mecanismos de transmisión, sus formas clínicas y los factores que influyen en su desarrollo es el primer paso para abordarla con eficacia. A partir de este punto, el siguiente nivel de comprensión nos lleva a un elemento clave en toda esta dinámica: las biopelículas y las condiciones físico-químicas del agua, donde la legionela encuentra su verdadero espacio de desarrollo. Más allá del agua, un ecosistema invisible. Cuando se piensa en la legionela, es fácil imaginarla flotando libremente en el agua, como si se tratara de un elemento aislado. Sin embargo, esa imagen es incompleta. En la práctica, la bacteria rara vez vive sola. En cualquier sistema hidráulico, una tubería, un depósito, una torre de refrigeración, el agua no es un medio vacío, es un entorno dinámico, cargado de microorganismos, partículas, compuestos químicos y superficies, donde la vida se organiza de formas complejas. Es ahí donde aparece el verdadero escenario, la biopelícula. La biopelícula no es una excepción ni un problema puntual. Es la forma natural en la que los microorganismos colonizan las superficies en contacto con el agua. Allí, protegidos y organizados, crean un ecosistema estable donde la legionela encuentra las condiciones ideales para persistir y multiplicarse. ¿Qué es realmente una biopelícula? Una biopelícula puede describirse como una comunidad de microorganismos adheridos a una superficie y envueltos en una matriz gelatinosa que ellos mismos producen. Pero esta definición técnica no refleja del todo su complejidad.
En realidad, una biopelícula es un microecosistema estructurado. En su interior conviven bacterias de distintas especies, protozoos, hongos y otros organismos microscópicos. Estos no están distribuidos al azar, forman capas, canales y estructuras que permiten la circulación de nutrientes y la eliminación de residuos. La matriz que los envuelve actúa como una barrera protectora. Reduce el impacto de cambios en el entorno, dificulta la acción de agentes externos y crea microambientes donde las condiciones pueden ser distintas a las del agua que circula alrededor. Desde el punto de vista de la Legionella, este entorno es ideal. No necesita dominarlo, le basta con integrarse en él. La Legionella dentro de la biopelícula A diferencia de otras bacterias. La Legionella no suele ser la especie predominante en la biopelícula. Su estrategia es distinta, aprovechar el sistema ya existente. En este entorno encuentra varias ventajas: acceso a nutrientes generados por otros microorganismos, protección frente a cambios de temperatura o condiciones químicas y, sobre todo, la presencia de protozoos, que actúan como huéspedes. Dentro de estos protozoos, la bacteria se multiplica de forma más eficiente. Este proceso no solo incrementa su número, sino que también mejora su capacidad de supervivencia. Cuando las condiciones lo permiten, parte de esa población puede liberarse al agua en circulación, lo que conecta el interior de la biopelícula con el resto del sistema. La biopelícula no es una estructura estática. Se forma, crece, se transforma y, en parte, se desprende de manera continua. Todo comienza con la adhesión de microorganismos a una superficie. A partir de ahí, estos empiezan a producir sustancias que facilitan la fijación de otros organismos. Con el tiempo, la estructura se vuelve más compleja, generando capas y canales internos. Pero este proceso no termina ahí. Las corrientes de agua, los cambios en el sistema o incluso el propio crecimiento de la biopelícula pueden provocar que fragmentos se desprendan. Estos fragmentos transportan microorganismos, incluida la Legionella, a otras zonas de la instalación, donde pueden iniciar nuevos focos de colonización. De este modo, la biopelícula actúa no solo como refugio, sino también como fuente de dispersión interna. La influencia de la temperatura. Entre todos los factores que afectan a este ecosistema, la temperatura es uno de los más determinantes. La Legionella no se comporta igual en todos los rangos térmicos. A bajas temperaturas puede sobrevivir, pero su actividad es mínima. A medida que el agua se calienta, su metabolismo se activa y su capacidad de multiplicación aumenta. El intervalo comprendido entre 20 y 45 de Giese representa una zona especialmente favorable. Es en este rango donde la biopelícula se desarrolla con mayor facilidad y donde la bacteria encuentra un entorno propicio. Sin embargo, la temperatura no actúa de forma uniforme en todo el sistema. En una misma instalación pueden existir zonas más frías y otras más cálidas, creando microambientes diferenciados. Esta variabilidad complica el control, ya que no basta con conocer la temperatura general. Es necesario entender cómo se distribuye dentro del sistema. Nutrientes, sedimentos y materia orgánica. La Legionella no requiere grandes cantidades de nutrientes, pero sí que necesita un entorno donde estos estén disponibles de forma indirecta. La materia orgánica, los sedimentos y los productos derivados de la corrosión de los materiales constituyen una fuente constante de recursos para los microorganismos que forman la biopelícula. Estos, a su vez, generan compuestos que la bacteria puede aprovechar. En sistemas donde se acumulan partículas o donde el agua no circula adecuadamente, estos elementos tienden a concentrarse. Esto favorece el crecimiento de la biopelícula y, con ello, la estabilidad del ecosistema donde la Legionella se integra. De nuevo, el problema no es un único factor, sino la combinación de varios. Materiales y superficies. El soporte invisible. No todas las superficies se comportan igual. La rugosidad,
La composición del material y su estado de conservación influyen directamente en la capacidad de los microorganismos para adherirse y formar biopelículas. Superficies irregulares, con microfisuras o afectadas por corrosión, ofrecen más puntos de anclaje. Además, con el paso del tiempo, incluso los materiales inicialmente lisos pueden deteriorarse, facilitando la colonización. Este aspecto suele pasar desapercibido, pero es clave. La instalación no es solo un conducto por donde circula el agua, sino un soporte físico donde se desarrolla el ecosistema microbiano. El papel del flujo y el estancamiento. El movimiento del agua influye de manera decisiva en el comportamiento de la biopelícula. En zonas donde el flujo es constante, la biopelícula puede desarrollarse, pero tiende a mantenerse más estable y con menor acumulación de sedimentos. En cambio, en áreas donde el agua permanece estancada o circula lentamente, se crean condiciones ideales para su crecimiento. Estas zonas, a menudo ocultas dentro de la instalación, se convierten en puntos críticos. En ellas, la biopelícula puede alcanzar un mayor grado de madurez, aumentando la probabilidad de albergar poblaciones significativas de Legionella. El estancamiento no siempre es evidente. Puede aparecer en tramos poco utilizados, en ramales secundarios o en zonas donde el diseño no favorece la circulación. Un equilibrio complejo. Lo que este capítulo pone de manifiesto es que la Legionella no puede entenderse de forma aislada. Forma parte de un sistema complejo, donde intervienen factores físicos, químicos y biológicos que interactúan entre sí. La biopelícula es el núcleo de ese sistema, y las condiciones del agua determinan su evolución. Intentar controlar la bacteria sin comprender este entorno es como actuar sobre una consecuencia sin abordar la causa. Conclusión. La biopelícula es el verdadero hábitat de la Legionella. En ella encuentra protección, alimento y un entorno donde multiplicarse. Las condiciones del agua, temperatura, nutrientes, flujo, materiales, no actúan de forma independiente, sino como un conjunto de factores que configuran ese ecosistema. Entender este escenario es esencial para cualquier estrategia de prevención. Porque, en última instancia, el control de la legionelosis no consiste en perseguir una bacteria, sino en gestionar el entorno que le permite existir. En el siguiente capítulo, se abordará cómo este conocimiento se traduce en normas, responsabilidades y marcos de actuación que estructuran la prevención en la práctica real.